Buenos días, profesora. Mi nombre es Génesis Arcila y le hablaré sobre el sistema de contabilidad pública. Generalidades del sistema de contabilidad pública. El sistema de contabilidad pública comprende el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos que permiten valorar, procesar y exponer los hechos económicos y financieros que afecten o pueden llegar a afectar el patrimonio de los entes del sector público, sujetos a este decreto con rango, valor y fuerza de la ley del artículo 124 de LOAF. En el artículo 5 de LOAF, entes del sector público: la República, los estados, los distritos, los municipios, los institutos públicos, las universidades nacionales, las academias nacionales, las sociedades mercantiles en las cuales la República o las demás personas a que se refiere el articulado tenga la participación igual o mayor al 50% del capital social. El sistema de contabilidad pública tiene por objeto, en el artículo 127 del LOAF, el registro sistemático de todos los hechos y decisiones que afecten la situación financiera de la República y demás entes del sector público, sujetos a este decreto con rango, valor y fuerza de ley. Producir al término del ejercicio económico financiero los estados financieros que muestren los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, así como el flujo de efectivo y el movimiento de las cuentas de patrimonio de los entes públicos, sujetos a este decreto con rango, valor y fuerza de ley. También generar la información financiera necesaria para facilitar a los responsables de la gestión financiera pública a la toma de decisiones, la adopción de políticas públicas adecuadas sobre el manejo de los recursos públicos y para los terceros interesados de las mismas. También presentar la información contable, financiera, los estados financieros y la respectiva documentación de soporte, ordenada de tal forma que facilite el ejercicio del control y la auditoría interna o externa. Otras características del sistema de contabilidad pública. El sistema de contabilidad público es único y uniforme, integral e integrado y aplicable a todos los entes sujetos a la ley. Están fundamentados en las normas generales de contabilidad y en los principios de contabilidad de general aceptación válidas para el sector público, en el artículo 128 del LOAF. También tenemos el órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de finanzas y ejerce la rectoría técnica del sistema de contabilidad pública. Es la Oficina Nacional de Contabilidad Pública en el artículo 130 del LOAF. Centros de registros. Se denomina centro de registros a las unidades administrativas responsables de realizar los registros de las transiciones económicas financieras que éstas pueden llegar a afectar el patrimonio del ente contable público. Están representados: 1. Unidad administradora del ente contable público. 2. Unidades o dependencias liquidadoras de recursos públicos. Fundamentos técnicos del sistema de contabilidad pública. El sistema de contabilidad pública representa el elemento integrador de la administración financiera del sector público, que opera en función de la teoría contable con sujeción de las normas generales de contabilidad del sector público. Normas aplicadas en el diseño del sistema de contabilidad pública. Se denominan 4 normas, las cuales son: los entes que conforman el sector público son entes contables sujetos al sistema. 2. La contabilidad del ente del contador público se adapta a su naturaleza jurídica, organizacional, funcional y características operativas. 3. El concepto de sistemas es aplicable también en la organización administrativa del sistema de contabilidad pública. Por ello se identifican sus órganos centrales. 4. La rectoría técnica del sistema de contabilidad pública será ejercida por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de finanzas. Requisitos de la contabilidad como sistema integrado de información. Recursos: momento presupuestario, momento contable, estimado liquidado, devengado recaudado. Egresos: precompromiso, compromiso, causado, pagado. Modelos del sistema de contabilidad pública.
El sistema de contabilidad pública representa el elemento integrador de la administración financiera del sector público, que como todo sistema está conformado por otros subsistemas, de los cuales se consideran diversos aspectos de la estructura del modelo contable. Eficiencia. En el manejo adecuado y racional de los recursos, conjuntamente con la eficacia para la consecución de los objetivos. El sistema de contabilidad pública puede entenderse como un elemento de control. Automatización del modelo de sistema de contabilidad pública. El sistema de contabilidad pública puede estar soportando en medios informáticos tal como lo establece el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y su reglamento parcial número 4 sobre el sistema de contabilidad pública. Matriz general de contabilidad. Es la matriz que está construida en forma modular, tiene sistematizadas las operaciones del registro de las transiciones de los recursos y egresos. Esta contiene el universo de las cuentas de los clasificadores, que está conformada por 5. Presupuestario de recursos y de egresos. 2. Económico de recursos y de egresos. 3. Plan de cuentas patrimoniales. 4. Presupuestario por proyecto. 5. Institucional del sector público. Operaciones originadas de la matriz general de contabilidad. Mediante la matriz se originan en forma sistematizada un conjunto de operaciones en el sistema integrado de administración financiera, entre los cuales podemos mencionar 1. Registro de las transiciones de la ejecución presupuestaria de recursos y egresos, con efectos en las cuentas económicas y contables. 2. Registro de las reversiones de la ejecución presupuestaria de recursos y ingresos, con efectos en las cuentas económicas y contables. 4. Asientos de ajuste en la contabilidad. 5. Asientos de cuentas de orden. 6. Asientos de cierre. Reportes producidos a través de la matriz general de contabilidad. A través de la matriz general de contabilidad se produce información para la elaboración de comprobante único de contabilidad, balanza de comprobación de sumas y saldos, estado de situación financiero, estado de rendimiento financiero, estado de movimiento de las cuentas de patrimonio y estado de flujos de efectivo. Ventaja de la matriz general de contabilidad. Esta integra los procesos presupuestarios, económicos y patrimoniales, la normativa legal y reglamentaria que regula el manejo de bienes y recursos. Identifica y comprueba el correcto manejo de los recursos del Estado, lo cual conlleva a realizar la gestión de los mismos con mayor transparencia. Registra todas las transiciones económicas financieras que realizan los órganos que informan el ente contable público. Elementos del sistema de contabilidad pública están representados por las transiciones, metodología para el registro, el plan de cuentas patrimoniales, modelos de asientos, descripción y operatividad de las cuentas y subcuentas, registros principales y auxiliares. Transiciones son los hechos económicos financieros que afectan los elementos de la ecuación patrimonial, activo, pasivo y patrimonio, cuyo reconocimiento se refleja en forma de asiento en los libros de contabilidad. Metodología para el registro. Son los datos de cada una de las transiciones que ingresan al sistema. Se anotarán sobre la base de la información contenida en los documentos respectivos y en la oportunidad que ocurran y en los registros auxiliares que deben ser utilizados por el ente contable público. Pasos que se requieren en la metodología del registro. 1. Identificar la operación contenida en los documentos fuentes. 2. Especificar cada cuenta afectada por la operación y clasificarla por tipo. 3. Determinar si la operación aumenta o disminuye cada cuenta. 4. Utilizar las reglas del
débito y el crédito con el propósito de determinar la cuenta a la que se ha de debitar o acreditar. 5. Anotar la operación en el libro diario y realizar el pase al libro mayor. Plan de cuentas patrimoniales. Es el instructivo normativo que comprende el código y la denominación de las cuentas y subcuentas que conforman el activo, pasivo y patrimonio, ingresos y gastos, que son las cuentas del orden y de cierre que permiten la operatividad de la estructura financiera. En el plan de cuentas patrimoniales se identifican las cuentas y subcuentas a través de dígitos, las cuales son las siguientes: integridad, flexibilidad, sistematicidad, clasificación, jerarquizado y claridad en las descripciones. Modelos de asientos contables. Para el registro de las transiciones que afecten el patrimonio del ente contable público, se diseñaron los modelos de asientos con el propósito de producir información cuantitativa, veraz, útil y oportuna, expresada en unidades monetarias para facilitar el proceso de toma de decisiones. Descripción y operatividad de las cuentas y subcuentas. Están conformadas por libro diario y libro mayor. Libro diario es uno de los libros principales del sistema de contabilidad pública de uso obligatorio, en el cual se registran todas las operaciones o transiciones realizadas por el ente contable público en forma cronológica y detallada. Libro mayor contiene las transiciones que se registran en el libro diario con el propósito de conocer sus movimientos y saldos en forma particular. Libros auxiliares. Contiene el detalle de los registros contables necesarios para el control de las operaciones elaborados con base a los comprobantes de contabilidad o en los documentos de soportes. Estos registros corresponden al nivel auxiliar del plan de cuentas patrimoniales. Procedimientos técnicos del sistema de contabilidad pública. Registros contables. Es el ente contable público, se debe registrar contablemente los datos de cada una de las transiciones económicas financieras que realiza sobre la base de la información contenida en los documentos respectivos. Para el registro contable se establece la metodología del registro que requiere el cumplimiento, que es identificar las operaciones contenidas en los documentos fuentes, especificar cada cuenta afectada por la operación y clasificarla por tipo. Determinar si la operación aumenta o disminuye en cada cuenta. Proceso de ajustes y cierre del ejercicio económico y financiero. Al finalizar el ejercicio económico financiero, se debe proceder a realizar algunos ajustes a las cuentas contables, así como cerrar las cuentas de ingresos y gastos. Proceso de ajustes. El ente contable público se debe realizar el proceso de ajuste de las cuentas antes de ejecutar el cierre de las mismas, para lo cual se deben seguir los siguientes pasos. 1. Revisión y corrección de errores en los registros contables. Durante el ejercicio se han podido cometer errores involuntarios al registrar los hechos económicos financieros. Provisión de gastos y pérdidas. Mediante las provisiones en el ente contable público, registras por adelantado que los gastos o pérdidas de las que se conocen el monto, pero se desconoce el momento exacto en que tendrán lugar. Conciliación de saldos. Consiste en comparar los saldos contables con los saldos reales y en su caso corregir las diferencias que puedan existir. Proceso de cierre de las cuentas de ingresos y gastos. El ente contable público debe procesar a cerrar todas las cuentas de ingresos y gastos luego de realizar los ajustes correspondientes. 1. Las cuentas de ingresos se debitan y las cuentas de gastos se acreditan, ambas por el saldo que tienen acumulado a la fecha de cierre. 2. Si el resultado determinado es un ahorro, se cierra la cuenta a los efectos de dejar su saldo en cero. 3. Si el resultado determinado es un desahorro, se cierra la cuenta, a los efectos se deja su saldo en cero y se registra este resultado en la cuenta. 4.
Luego de este resultado se traspasa mediante un crédito o débito, según sea el caso, a la cuenta o resultados acumulados. Gracias por su atención. Esta fue toda la exposición.